Hermanas queridas que me escuchan en esta tarde, hemos leído la palabra en primera de Tesalonicenses del 4, capítulo 4 del 1 al 17. Hermanas queridas y hermanos que me van a escuchar por las redes sociales, porque este vídeo lo compartimos con otros hermanos en la fe que nos siguen por internet. Entonces, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, necesitamos saber cómo conducirnos. Cómo conducirnos en estos tiempos en los cuales se está cuestionando toda la base cristiana de la sociedad. Porque hasta ahora la sociedad se ha basado en principios cristianos. Pero de un tiempo a esta parte se ha cuestionado esa base, esa herencia cristiana que tenía la sociedad. Entonces, la sociedad se está construyendo, se está levantando bajo principios que no son cristianos, bajo principios que son del razonamiento humano, la razón humana. Pero nosotros los cristianos no nos podemos dejar llevar por el mundo. No nos podemos dejar llevar por el mundo, ni muchísimo menos. Y entonces nos tenemos que conducir por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que determinar qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos y qué es lo que hacemos. Entonces, la palabra del Señor nos dice, en el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, aquí se nos está hablando de seguir un ejemplo. Y el ejemplo es, dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. Aquí está Pablo poniéndose como ejemplo. De la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y agradar a Dios. Esto es lo importante. Vivir para agradar a Dios. Cuando un cristiano vive para agradar a Dios, entonces no hace nada mal. Todo lo hace bien, rectamente, conforme a la palabra, conforme al carácter santo y glorioso y bendito del Señor. Entonces, el Señor nos dice, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, tenemos que tener en cuenta el ejemplo que nos han dado aquellos que nos llevaron al Señor. Tenemos que considerar de qué forma vivían, cómo amaban al Señor, cómo oraban, cómo alababan, cómo leían la palabra, estudiaban la palabra. ¿Qué nos dice? Aquí se está tratando de los ejemplos que nos ha dado los ministros. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, ¿qué dice en el versículo 1? De la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Entonces, en estos tiempos críticos, en los cuales se está poniendo en tela de juicio lo que está bien y lo que está mal, nos conviene recordar a nuestros padres espirituales, aquellos que nos llevaron al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, viviendo para el mundo, viviendo los placeres del mundo,
pero vino alguien que nos habló de la palabra de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo abrió los ojos espirituales de nuestro corazón, porque estábamos ciegos a las cosas de Dios, no teníamos la luz de Dios, pero Cristo vino a nuestra vida. Aleluya. Entonces, tenemos que considerar el ejemplo de vida que se nos ha dado, gloria al Señor. ¿Qué nos dice el versículo 2? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Ya sabéis, es decir, la responsabilidad del pastor de instruir debidamente a la iglesia local. El pastor tiene una responsabilidad de enseñar, de instruir a las ovejas que Dios le ha encomendado. Tiene esa responsabilidad, porque hermanos y hermanas que me escuchan en esta tarde, nadie puede imitar la fe de nadie si no ha sido instruido. Y la mejor instrucción que tiene que haber es el propio ejemplo. La vida transformada por el poder de la palabra, que es viva y eficaz, en el corazón de un ministro de Dios, y a imitar la fe que él tiene. ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Luego entonces, lo que es provechoso es imitar la fe y obedecer a los pastores, sujetándose a ellos, porque la responsabilidad que tienen de parte del Señor es velar por nuestra salud espiritual, velar por nuestras almas. ¿Qué pastor que verdaderamente sea un pastor no se duele con aquel hermano que está enfermo? ¿Qué pastor no se duele con aquel hermano que ha perdido el puesto de trabajo? ¿Qué pastor no se duele cuando una persona está pasando por un aprieto del tipo que sea? El pastor se duele, llora con el que está sufriendo, y al mismo tiempo también se alegra cuando recibimos una bendición. Entonces tenemos que imitar la fe de aquellos que nos han dado la santa palabra del Señor. Versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces nos dice de que la vida cristiana se basa en una cosa, en la santificación. ¿Y qué es la santificación? Es vivir la salvación. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, es salva. Pero cuando vive esa salvación que por gracia ha recibido, está en santificación. La santificación es vivir día a día, minuto a minuto, la salvación que por gracia hemos recibido. Entonces, Dios quiere de nosotros algo. Dios está demandando algo de nosotros, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué significa ser santo? Ser santo significa ser apartado para Dios. Eso significa ser santo, apartado para Dios. Entonces nos tenemos que apartar de todo lo que nos separa de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y entonces también nos dice el versículo 5:6, dice, bueno, el 5 lo hemos leído, perdón, el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, no agraviemos, no engañemos, porque Dios vengará
aquellos que son agraviados y que son engañados. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de los hermanos y Dios cuida a aquellos que son sus hijos. Los hermanos en la fe, que son hijos de Dios, y Dios, su corazón, se duele cuando alguien agravia o engaña a uno de sus hijos. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Todo aquello que nos ensucia, todo aquello que es una inmundicia de nuestros pensamientos, en nuestras palabras soeces, palabras que no edifican a otros. Todo eso tiene que desaparecer de nuestra vida. Entonces, tenemos que santificarnos, porque la palabra de Dios dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y la santificación es vivir la salvación. Tú eres salva. Ya tienes a Cristo en tu corazón. Tú le abriste, aleluya, la puerta de tu corazón al Señor. Cristo vive en ti, vive a Cristo. Es Cristo el que se manifiesta a través de tu vida. Aleluya. Y cuando Cristo se manifiesta a través de tu vida, tú vives en santificación. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Versículo 8. Dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, el que no procura la santidad, ¿qué está haciendo? Le está dando la espalda a Dios. Le está dando la espalda a Dios. Entonces, ¿quieres distinguir al que es salvo del que no lo es? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Mira su santidad. Si es un hombre, si es una mujer santificada, es una mujer que ha conocido al Señor, que es una persona salva. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Y por qué menciona aquí el apóstol Pablo al Espíritu Santo? Porque contamos con la guía del Espíritu Santo. No estás solo, no estás sola, el Señor está contigo y está contigo a través del Espíritu Santo. En todo tiempo, porque ¿sabéis quién es el Espíritu Santo? El Consolador. Él es el abogado. Entonces, en cualquier circunstancia por la cual tú estés pasando, en tiempos de tristeza, el Espíritu Santo te consuela. Cuando estés pasando por tiempo de aflicción, el Espíritu Santo está contigo y te está dando consolación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Consolador. ¿Y qué nos dice la palabra? Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gloria a Dios, que el apóstol Pablo le escribiera a los tesalonicenses diciendo, pero acerca del amor fraternal, no hace falta, no tenéis necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Y cómo se aprende de Dios? Intimando con Él, pasando tiempo con Él en oración. Y entonces dice la palabra, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Oh, hermanos que me escuchan en esta tarde, qué bonito que un pastor, que un ministro, un siervo de Dios puede decir, mira, yo del amor nada tengo que enseñar, porque es que vosotros mismos habéis aprendido del Señor. Vivir, que la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad. No es un lugar al cual acudimos al culto y se acabó y hasta el domingo que viene. No, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos los creyentes. Somos aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Entonces somos una familia. La iglesia es una familia. Tú te tienes que doler con aquel que está pasando una aflicción. Tú te tienes que alegrar con aquel que
ha recibido una alegría, aleluya, nos alegramos con el que se alegra, lloramos con el que llora, porque somos una familia, y en esto se ve el amor, en esto se ve el amor. Nos amamos los unos a los otros, porque estamos los unos por los otros, porque somos la iglesia, somos la comunidad del pueblo de Dios, somos la familia de los hijos de Dios, porque Dios es nuestro Padre y todos nosotros somos sus hijos y todos somos hermanos, gloria al Señor. La familia se ama, la familia no se da la espalda, la familia está para todo lo que se necesita. Y si un hermano está pasando necesidad, tiene que ser socorrido. Sí. Aleluya. Sí. Si hay que llevarle un plato de comida, se le lleva un plato de comida. Sí. Y si no tiene para pagar la luz, se hace una colecta entre todos, una ofrenda, y para que pueda pagar la luz, ¿verdad? Y si no tiene dinero para comprar unas medicinas, se le compra la medicina. Y estamos contentos y alegres porque hemos hecho un bien a nuestro hermano en la fe. Aleluya, gloria al Señor. Por eso dice la palabra, pero acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, en estos tiempos difíciles, la palabra del Señor nos está diciendo cómo nos tenemos que conducir. Y tenemos que conducirnos como lo que somos. La familia de los hijos de Dios. Amén. Dios es nuestro Padre. Y somos una familia. Y el amor tiene que ser la salsa. La salsa que se mueva en medio de nosotros. Que nos dé sabor. Que sepamos a cristianos. Que la gente diga, mira cómo se aman. Mirad cómo se aman. Yo quiero ser también evangélico. Yo también me quiero unir a esta iglesia porque yo veo que se aman. Aleluya, que se aman mucho. Que Dios está en medio de ellos. Gloria al Señor, porque Dios es amor. Aleluya. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, no solamente en la iglesia local, sino también en la región. Aleluya. Amén. Dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que abundéis en ello más y más. Entonces, en estos tiempos difíciles, tenemos que abundar más y más en todos los consejos que estamos considerando aquí de la palabra de Dios. Dice que procuréis tener tranquilidad. Es decir, la paz de Dios. La paz de Dios, porque a paz nos ha llamado el Señor. Dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El que no trabaje, que no coma. Pero, si tú quieres comer, trabaja. Lo que no podemos es arrimarnos a otro. No, tenemos que comer nuestro propio pan trabajando sosegadamente. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Es decir, guardando siempre nuestro testimonio. A mí me gusta comprarle a fulanito de tal porque él nunca me ha engañado. Y siempre ha sido transparente, claro, a la hora de negociar conmigo. ¿Y por qué eso es así? Porque es un cristiano. Es un cristiano. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y no solamente con los de afuera, porque ¿qué dice el versículo 6? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces, honradamente con los de afuera. Y también honradamente con los de adentro, con los hermanos en la fe. Aleluya. Y en estos tiempos, en los cuales no sabemos nada de qué es lo que va a pasar en el futuro, si los precios de los alimentos van a seguir subiendo, y si los combustibles van a seguir subiendo, de tal manera de que a lo mejor llega el día en que diga, mira, no puedo echarle gasolina al coche, pues, hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Tenemos la esperanza de la pronta venida del Señor. Maranata, el Señor viene. El Señor viene. Sabemos que estos tiempos de crisis anuncian la pronta venida del Señor. El Señor está a las puertas. Por lo tanto, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra liberación se acerca. Hermanos y hermanas que me escuchan, nuestra liberación se acerca. Mientras peor está el mundo, más cerca está la venida del Señor. ¿Y qué nos dice? Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, el arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la bendita esperanza que nosotros tenemos. Entonces, en estos tiempos de inseguridad, en estos tiempos de crisis, levantemos nuestras cabezas, porque el Señor está a las puertas. No sabemos el día, no vamos a poner fecha, no vamos a decir en el 2026, ni muchísimo menos, ni vamos a decir no, el 2024, no puede venir ahora, dentro de un momento, puede venir el Señor. Que no sabemos el día ni la hora. Amén, amén. Pero lo que sí sabemos es que viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. Por lo tanto, este es nuestro consuelo. Aquí, lo que hemos considerado de la palabra del Señor, nos tiene que servir, hermanos y hermanas queridas que me escuchan en esta tarde, para saber cómo conducirnos en estos tiempos de dificultad. El Señor les siga bendiciendo. Amén. Espero que esta palabra edifique vuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.